Adat Netzach Yisrael presenta esta parashá que comienza y que va a terminar en dos parashás, en doble parashá, que es la parashá Matut y la parashá Masei. Y de consiguiente vamos a pasar lo que es el Simchat Torah, que es el final ¿de qué? ¿De cuál Sefer? De Sefer Bat Milbar. Muy bien. En esta parashá vamos a traer varias instancias en varios tópicos, vamos a decir, y vamos a cubrirlos en grandes rasgos, pero antes de eso, vamos a desconectar aquí por un momento para hablar un poquitito. Quiero tomarme exactamente 15 minutos en 15 minutos, si es posible, ¿ok? Porque estamos cortos de tiempo y vamos a aprovechar lo más que se pueda. Primeramente, en el capítulo de la parashá primera, o sea, doble parashá, pero es el Matut y Masei, Bat Milbar, o comúnmente se le llama Números, capítulo 30, verso 1, dice de esta manera, en la Sefer Torah, el Humash, Adat Netzach Yisrael, dice de esta manera: entonces Moshe habló con los jefes de las ¿qué? De las Matot, de las tribus de Benei de Yisrael, o sea, de los hijos de Yisrael. Él dijo: aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Cuando un hombre hace un voto a Yahweh, formalmente se obligue a él mismo para hacer un juramento, no romperá, sino que hará todo lo que él dijo que iba a hacer. En esta parashá estamos hablando de dos cosas. Una es de votos, de juramentos, y otra es de jornadas. Cuando a los Benei de Yisrael el Ser Supremo les empieza a dar direcciones, como el Ser Supremo tenía y se las estaba dando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, lo único que ellos tenían que hacer es ¿qué? Seguirlas, obedecerlas. Cuando llegamos a esta parashá, Moshe les empieza a hablar a quiénes primeramente, al pueblo de Israel o a los jefes. A los jefes, para que los jefes hicieran ¿qué? Dar el anuncio a quiénes. Acordémonos que cuántas personas habían en ese tiempo, o sea, estamos hablando de multitud, ¿cuántas? Había más de 10. Y si estamos diciendo más de 10, o sea, o más de 100, estamos diciendo que era una multitud. Para que un hombre hable a una multitud, tenemos que, por eso se usa usualmente esto, el micrófono, para que se escuche en grandes rasgos la voz. ¿Se imaginan en aquellos tiempos? Entonces vemos que Moshe, cuando empieza a hablar con los jefes de las tribus iban a esparcir la dirección o la misbah que Yahweh había dado por medio de Moshe, y ellos lo que estaban haciendo era dando el anuncio, vamos a decir, el edicto. Ahora, en estos versos, aquí sobresale en el capítulo 30, sobresale mucho acerca del voto, ¿verdad? ¿Y qué más? El voto y el ¿qué? El voto y el juramento. Quiero que veamos varios versos, por favor. Y por favor, no malentiendan lo que vamos a traer, sino que vamos a ver la esencia de la Torah, la esencia de lo que en sí la Torah nos enseña hoy en día en esta enseñanza de Shabbat, en esa porción de Shabbat. ¿Cuál es el ingrediente que nosotros tenemos que llevar a nuestras casas, nuestras mentes?
¿Nosotros podemos dar un juramento? Es una pregunta válida a todos nosotros. ¿Podemos dar un juramento? ¿Sí o no? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Hoy no es lo mismo que antes, vamos a decir de cierta manera. Debería ser como antes, pero ahora, como no se le crea a cualquier persona, uno tiene que tener, como se dice, un down payment, como se dice, ¿verdad? O sea, no te creo, me tienes que dejar algo porque no te creo. Y hoy no es como en nuestros tiempos, que en los tiempos antiguos, que cuando uno daba la palabra, ¿qué daba esa palabra? Estaba sellando la persona con esa palabra. Esa palabra estaba dando un voto, un juramento que si no se hacía, ¿qué iba a pasar? Algo iba a pasar, y algo no bueno. Pero en nuestros días, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿O qué es lo que escuchábamos? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en aquellos tiempos? Cuando decía, te juro por mi madre, te juro por mi abuelita. No hacíamos eso. Pero veamos lo que en sí dice la Torá. Veamos lo que dice en la Torá. Y vamos a ver varios versos. Vamos a ir primeramente en Waikra, capítulo 19, verso 2. Y vamos a ver rápidamente, porque no quiero entretenerme mucho, pero sí quiero que veamos, extraigamos la esencia de estos versos y por qué la Torá lo dice en capítulo 30 acerca de los juramentos y los votos. Waikra 30, 19, 12 dice, no juren por mi nombre, ¿cómo dice en sus versiones? Falsamente. No juren por mi nombre falsa. Tenemos que enfatizar la palabra falsamente. Lo cual sería que profanar el nombre de su ser supremo. Yo soy Yahweh. Ahora, vayamos por favor. Devarim, capítulo 23, verso 21. Cuando hagas un voto a Yahweh, tu ser supremo, no demorarás al cumplimiento de ¿qué? De él. Porque Yahweh, tu ser supremo, de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tú. Entonces, una vez más, en la Torá se permite dar un juramento, ¿sí o no? Pero tiene que ser verdadero. Tiene que ser genuino. Tiene que ser de aquí y de aquí, como cuando dice, sí lo voy a hacer y no hay nada que vaya a impedirme excepto por la muerte. Pero aquí enfatiza el Ser Supremo dos cosas. En Waikra, ¿qué es lo que dice? Cuando hagas un voto o un juramento, lo tienes que hacer. ¿Pero en qué? Pero en el nombre de Yahweh, ¿pero cómo? Verdaderamente. ¿Cuál es lo opuesto de falsamente? Verdadero. O sea, lo opuesto es verdaderamente. Si vas a hacer un juramento en el nombre de Yahweh, tiene que ser verdadero. Porque si fuera lo opuesto, o sea, falsamente, ¿qué estamos haciendo? Ahí lo dice. De consiguiente, entonces estás profanando el nombre del Ser Supremo. Ahora, aquí dice, un poquito más allá, que si haces un juramento o un voto, no tienes que demorarlo. ¿Qué es demorarlo? Tardarse. Sí, lo voy a hacer. Y te tarda como unos 10 años. O un mes. Dice, no tardes en demorarlos. Shemó capítulo 3, verso 15. Ser Supremo además dijo Moshe, Yuhewahei, el Ser Supremo de tus padres, el Ser Supremo de Abraham, el Ser Supremo de Yitzhak, el Ser Supremo de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial. ¿Cómo dice? ¿Solamente en este siglo? De generación en generación. Ahorita vamos a ir de vuelta allí. Vamos a volver a estos versos, pero quiero llevarlos rápidamente. Shemó capítulo 23, verso 13.
presta atención a todo lo que te he dicho. No invoques, ¿qué dice? Los nombres de otros. ¿Otros qué? ¿Cómo dice en sus versiones? Dioses. ¿Qué más? Elohim. No invoque los nombres de otros. Elohim. Quiero mostrarlo rápidamente aquí. Así si lo miramos aquí en la pantalla, y lo voy a enfocar un poquitito más cerca. ¿Sí lo puede mirar? Devarim. Muy bien. Era en Devarim 23-21, pero quiero que vayamos un poquito más adelante. Nos vamos a concentrar rápidamente en Shemot 3:15 y capítulo 23, verso 15. Si ustedes se fijan aquí, esta palabra memorial, se lo estoy aquí, lo están mirando en el lado izquierdo, donde dice memorial, está entrelazado en azul. Este es mi memorial, generación en generación. Quiero que veamos qué significa esto en el hebreo. La palabra sacar en el memorial significa esto. Ahí lo pueden ver. Está en amarillo. Sacar significa una marca, también una remembranza, implicación a mencionar. También más adelante dice invocar, llamar. Una de las misbot del Ser Supremo a su pueblo es que nosotros tenemos que mencionar que el nombre Kadosh, del nombre de Yahweh. Es una misbat. Él nunca ha prohibido que el pueblo de Israel no mencione. Lo que él dice, y lo dice expresamente, que no debemos hacer, es lo opuesto a eso. Y esto es lo que estamos viendo allá, en Shemot capítulo 23, verso 3. Y ahora, esa palabra, y se las voy a mostrar con el dedo. ¿Cómo dice aquí? Presta atención a todo lo que te he dicho. No, ¿qué dice? Invoques los nombres de otros Elohim. Esa palabra mencionar significa, ¿qué creen ustedes? Sacar. Lo mismo. Véanlo en la Torah, y eso va a decir sacar, invocar. Aquí dice lo opuesto. Él dice que nosotros debemos mencionar su nombre, y aquí dice que no debemos mencionar los nombres de cualquier demonio, de cualquier ídolo de las naciones. Algunas veces se menciona aquí, pero es por propósito educacional, para aprender, para mostrar, para crecer. Pero aquí estamos dando los versos, como el Ser Supremo dice que sí podemos una vez más dar un voto. Segundo, podemos jurar por el nombre del Ser Supremo, pero ese juramento tiene que ser verdadero y válido. ¿Ok? Devarim capítulo 6, verso 3. Hay sin fin de versos. Por falta de tiempo no los vamos quizás a mirar todos. Tienen que temer a Yahweh, su Ser Supremo, sírvanle, y ¿qué dicen? Y juren, dice, por su nombre, por su Shem. Devarim 10:20. Ustedes temerán a Yahweh, su Ser Supremo, le servirán, agárrense de él y juren por su nombre. O sea, hay sin fin de versos que dan y la pauta a seguir, como el Ser Supremo da a nosotros, nos da esa misma que sí podemos, pero eso tiene que ser válido y genuino y verdadero. Ahora, ya que hemos visto esos versos,
quiero traer la definición, y como lo vuelvo a decir, esto es lo que estamos viendo, vamos a verlo en dos formatos, ¿ok? Vamos a verlo en dos formatos, como la Torah lo dice aquí, y qué lo que está diciendo aquí en la Torah. Vamos a verlo en dos formatos, en la versión de las naciones y en lo que es el Shem Tov, ¿ok? Dos versiones. Y miren, y aquí estamos viendo dos Mashiachs, uno griego y otro guardador de la Torah. Primeramente vamos a ver el traducido en todas las versiones, ¿ok? En la versión capítulo 5, verso 33 del Shem Tov, de las versiones regulares, lo vamos a ver aquí. Dice rápidamente, 5:33, de nuevo han oído a nuestros padres que se les fue dicho, no rompas tu promesa y guarda tus juramentos a Yahweh. Pero yo les digo que no juren en ninguna manera, ni por los Shamaim, que es el trono de Yahweh. Ahora, vamos a parar allí. Ahora vamos a lo que es el Shem Tov, en el hebreo. Y mire cómo cambian las cosas. Una palabra cambia completamente todo lo que se trae a vista. Shem Tov, de Matitiyah, estamos hablando de Shem Tov en hebreo, traducido en español, de Matitiyah, capítulo 5, verso 33. Mire cómo dice exactamente lo que dice la Torah, lo que acabamos de leer en la Torah. 5:33 dice, de nuevo, ustedes han oído lo que se lo digo a los antiguos, no jurarás por mi nombre, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Falso. ¿Qué es lo que leímos en la Torah? No juraráis, ¿qué? El nombre de Yahweh, ¿cuál es lo que enfatiza la Torah? Falsamente. Mire cómo dice aquí, sino que le cumplirás a Yahweh tu juramento. Mire el verso 34. Y yo les digo que no juren, ¿cómo dice? Vuelve a decirlo y a enfatizarle una vez más que el que jura no tiene que jurar en vano. Tiene que cumplir, tiene que ser genuino ese juramento, ese voto. Ahora, yo sé que esta parashá cubre muchas cosas. Yo sé que en sí cubre no solamente los juramentos, sino también cubre, vamos a decir, lo que el pueblo de Israel, especialmente Yahudá, pasó en esos tiempos. Cómo ellos juraban, en cierta manera. Quiero que le veamos, ya vamos a pasar al siguiente tema. Jeremiyahu o Jeremías capítulo 12 verso 16. 12:16 de Jeremiyahu, Jeremías comúnmente. Después si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre. Acuérdense que es válido en la Torah jurar por el nombre, pero tiene que ser genuino y no falsamente. Jurando por mi nombre, como Yahweh vive, así es como ellos tienen que enseñar. Quiere decir que el juramento que aquí estaba dando era bien severo. O sea, tenía que ser verdadero para decir algo así. Es como estar diciendo que Yahweh no vive. Pero aquí dice que está poniendo el nombre de Yahweh y también su existencia en la línea. Y a mi pueblo a jurar, ¿qué dice? ¿A jurar por quién? Por Baal. Y ellos edificaron entre mi pueblo. Quiere decir que aquí era algo bien severo. Ya no juraban por el nombre del Ser Supremo, sino que juraban por quién? Por Baal, por los ídolos. Y por eso fue, y aquí el mismo libro de Jeremiyahu dice que por eso fue el edicto y el juicio a Yahudá, porque se olvidaron de jurar, porque era una misbah de jurar el nombre de Kadosh Baruj Hu genuinamente, pero aquí, porque ellos se olvidaron del nombre de Kadosh Baruj Hu en jurarlo, y juraban en vez en Baal, entonces, ahí dice
en Yirmiyahu, que porque ya no juras en mi nombre, dice, y ahora juras por Baal, entonces desde aquí en adelante ya no mencionarás mi nombre. Y a Judá se le dio ese edicto, ese juicio, de que ya no iba a pronunciar el nombre. Pero vamos ahora al otro lado de la moneda. A Efraín se nos ha dado mencionar el nombre Kadosh Baruj Hu, porque nunca ha sido quitado. En toda la Torah nunca dice que no debemos mencionar. Al contrario, dice que debemos mencionarlo genuinamente. Ahora, siempre se nos ha dicho cuándo se tiene que mencionar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito, todo tiene su temporada. Cuando estamos, una vez más lo he dicho, cuando estamos con nuestros amigos, vamos a decir que entre comillas, con nuestras familias, con los trabajadores, por supuesto que hay que tener uno tacto en mencionar el nombre de Kadosh Baruj Hu. Podemos usar otros títulos, porque la gente no respeta. Y cuando ya empieza a respetar, entonces ya cambian las cosas. Pero en ese momento uno, y con el simple hecho de decir el Ser Supremo, ya ellos entienden otra cosa. Ellos quieren saber. Entonces vemos que aquí estamos viendo que el pueblo de Israel se le daba ese derecho, mencionar el nombre del Ser Supremo y dar juramentos, pero verdaderos. Yahushua, capítulo 23, verso 7. O Josué, Yahushua 23, 7. Entonces ustedes no se volverán como esas naciones que permanecen entre ustedes, ni siquiera mencionen el nombre de sus... ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿En sus versiones? Muy bien. Ni siquiera mencionéis, dice. Ni siquiera mencionéis. Ustedes sabían que cuando uno menciona el nombre de una deidad, está transmitiendo un poder ahí. Cuando en los tiempos antiguos, cuando se invocaban, vamos a decir, maldiciones y bendiciones, en las maldiciones, por ejemplo, Baal, cuando se menciona a Baal, vamos a decir, y esto lo estoy mencionando por razones educativas, ¿ok? Pero cuando se mencionaba este nombre de deidad, ustedes sabían que se transmitía un poder cuando se invocaba, y algunas veces era para maldición de la persona. Entonces por eso dice el Ser Supremo, cuando mejor invoques el nombre en la manera propia, pero no invoques los nombres de las deidades. Vamos a dar un formato para entender esto. Cuando parece que estábamos estudiando la enseñanza acerca de las bendiciones y las maldiciones en la Parashá Balak, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que el Ser Supremo dice que no debemos dar maldiciones? ¿Qué pasaría si el que da maldición, a quién va esa maldición? A uno mismo. Y ya sabemos ese misterio, ese misterio de las bendiciones y maldiciones. Lo mismo va con mencionar los nombres de los Baales. Sí. Si alguien nos bendice en el nombre de un Baal, obviamente ellos no lo saben, ¿qué recibimos nosotros? En sí no son bendiciones, son maldiciones. Son bendiciones para ellos, pero en sí son maldiciones. Porque ¿cómo van a bendecir en nombre de un demonio? No tiene sentido. La única bendición que trae es de Kadosh Baruj Hu, nadie más. Pero por falta de ignorancia, por supuesto que se va a decir eso. Pero en sí nosotros, acordémonos cómo trabaja la bendición, la maldición. Entonces uno hay que bendecirlo. Y sabemos dónde va esa bendición. Para uno mismo. Ustedes sabían que en estas fiestas que han pasado paganas, uno tiene una presión pero súper alta. Pero no estamos presión del corazón, o sea, presión de... estaba en el trabajo y esta persona llega y me dice,
feliz, y me dice la palabra. Y yo le digo, bueno, muy bien, o sea, te cuidas mucho. Y él me estaba repitiendo como 5 veces para que yo le repitiese feliz también. Y yo se la cambiaba y salga y ya pues me dice, ¿por qué no me quieres decir? Porque yo no celebro esa festividad. Y yo se lo digo rápidamente, es una festividad pagana. Simplemente, ¿para qué andar con tanta vuelta? Sí, podemos decir shalom, pero el punto es que muchas de las veces si nosotros decimos feliz, uno está estando de acuerdo que está celebrando lo mismo. Entonces algunas veces es mejor quedarse callado o decir otra cosa. Y con eso, solamente con eso, uno puede dar un testimonio acerca de lo que es, de lo que nosotros practicamos, que es Torah. Y así cuando uno vienen, van y vienen los contrarios y le dicen a uno que le dice que Dios, que el nombre del Baal, como si le digo yo, que te bendiga a ti, le digo, que Dios te bendiga, así te dice. Algunas veces es tener tacto. Cuando uno está hablando con los goyim, uno tiene que tener tacto en las cosas que es. Acordémonos que nosotros estamos en algún tiempo en eso. Tenemos que tener gesed, tenemos que hacer rajamín, porque así como Kadosh Baruj Hu lo tuvo. Acuérdense lo que dice en Yirmiyahu, que se conviertan ellos a nosotros y no ellos, nosotros a ellos. Tenemos que traer a Efraín, no tenemos que echarlo para afuera. Ese es el propósito. Vamos a movernos. Por falta de tiempo, quisiera estar más, pero falta de tiempo, vamos a seguir al siguiente tema, que es la siguiente parashá. Yo sé que nuestro Moré que viene en la tarde va a traer más aún de esto, y no quiero tomarme mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar a esta. En la parashá Masei, capítulo 33, por favor, de Bat Mirbar, y si me puede apuntar ahí, capítulo 33 de Bat Mirbar, o números comúnmente que se le llama, verso 1 dice: estas son las Masei, las jornadas que los Benei de Israel cuando salieron de la Ares de Mishraim, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Muy bien, rápidamente. Desde la salida de Mishraim hasta a la llegada última, antes de la entrada de la Eres de Israel, vamos a leerlo rápidamente, y estamos cortando varias cosas, pero vamos a ir directamente a lo que queremos traer. Bat Mirbar, números 35, verso 6. Las ciudades que les das a los Lewín serán 6 ciudades de refugio. A las ciudades permitirás a la persona que mate o a alguien huir, más unas 42 ciudades adicionales. Ahora, verso 7. Así darás a los Lewín, ¿cuántas ciudades completas? 48 ciudades, con el campo abierto que las rodea. Aquí estamos viendo algo interesante. Primeramente, en todo este alrededor, de Eres Israel, se tenían que poner y establecer geográficamente en una manera como Kadosh Baruj Hu, y no es por casualidad, vamos a decir, porque esa palabra no es kosher. Tenían que ponerse estas ciudades refugios de esas personas que habían cometido una muerte accidentalmente, una persona. Pero aquí habían 6 que dice la Torah que se tenían que poner. Pero los Lewín, ¿cuántas ciudades eran para ellos? 48. Ahora, 48 menos 6, ¿cuánto dan? 42. Ahí mismo dice que eran, ¿cómo dice? 46, 6 ciudades de refugio más 42 ciudades que eran extra para los Lewín. Todas estas 6 ciudades
eran de las ciudades de refugio donde ellos tenían que estar. Ahora, rápidamente, cuando esto acontecía, quiero que veamos algo interesante, porque en la Torá dice acerca de eso, de las ciudades de refugio. En Bereshit, capítulo 3, verso 24, dice esto: expulsó pues al hombre y puso querubín al este, o sea, a la salida del sol. Movía en toda dirección, o sea, para guardar el camino el árbol de la vida. ¿Dónde estaba o dónde había echado al hombre, a Adán y a Java? ¿En qué lugar? O sea, ¿en qué dirección? Al este, o sea, donde sale la salida del sol, que se le llama comúnmente oriente. Ahora, aquí mismo, Bereshit capítulo 4, verso 16 dice: así Caín dejó la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod. Y esa tierra viene a ser como al este o a la salida del Edén. Ahora, ¿por qué traemos esos versos? ¿Por qué? Vamos a ir de nuevo aquí. ¿Dónde está el este? Estamos viendo el mapa. Este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este, el oriente, para la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en Bat Midbar una vez más? 35, verso 14. Dice: darán 3 ciudades del Jardín y 3 ciudades en la tierra de Canaán. 3 ciudades del Jardín, ¿verdad? Y 3 ciudades en Canaán. ¿Ok? Ahora, para ser más explícitos, más directos, Devarim 4:41. Moshe entonces separó 3 ciudades en el lado este es del Jardín, ¿ok? Y ¿qué dice más al consciente? Hacia donde sale el Shemesh, el sol. Quiere decir que estas ciudades de aquí, ¿para dónde iban? ¿A qué dirección? De donde salía el Shemesh, el oriente, donde salía el sol. Y siempre ha estado desde hasta nuestros tiempos. Vamos a ir y vamos a ver algo súper interesante. No solamente es esto, es varios formatos. Quiero que leamos esto primeramente. En Matitiyah dice esto en el Shem Tov, ustedes lo pueden ver. De manera que hubo 14 generaciones de Abraham hasta David. 14 generaciones de David hasta el exilio de Babilonia. Y 14 generaciones del exilio de Babilonia hasta Mashiach. Ahora, 14 y 14 por 3, ¿cuánto nos dan? 42. 42. ¿Ok? Ya hice matemática. 7 veces, ¿ok? Revelación capítulo 11, verso 2. Estamos trayendo estos versos para compaginar estos versos y qué es lo que quiere decir la Torá. Pero el patio fuera del lugar de oración, déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por ¿cuántos meses? 42 meses. Ahora, aquí mismo en Revelación 13, verso 5, le fue dado una boca que hablase blasfemias arrogantes y se le fue dado autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42 meses. Ahora, no quiero meterme en mucho detalle porque es una profecía esto, ¿ok? Y lo vamos a traer ya en las clases de Torah, ¿ok? Más adelante, ya de último, ¿ok? Pero lo que les puedo decir que en esta profecía era la profecía del tiempo oscuro. Y estamos hablando de 1260 años. Y esto es historia, esto es Torah, esto no es... De hecho, si ustedes van aquí, capítulo 7 de Daniel,
ahí dice acerca de esto. No estamos inventando cosas, ahí está en la Torah y en los Nevi'im. Entonces, ¿qué nos quiere decir acerca de esto? Estamos viendo dos cosas. Primeramente, porque 6 por 7, ¿cuánto nos da? 42. 6 es el número de qué? Del hombre, y 7 es el número de qué? De Kadosh Baruj Hu, de Shalom, de perfección. El hombre está siempre en posición de Kadosh Baruj Hu. ¿Cuántas quiero traer esto rápidamente? Bueno, antes de eso, no quiero adelantarme. ¿Cuántas jornadas tuvo los Benei Israel de la salida de el capítulo 33? Y lo vamos a volver a leer, por favor. Capítulo 33 de Bat Mirbar, porque es la última. Esta última parashá, capítulo 33, verso 1. Estas son las masei, las jornadas. Si ustedes hacen la cuenta, ahí va a dar exactamente 42 jornadas. 42 jornadas que los Benei Israel pasaron desde que salieron hasta que entraron. ¿Qué nos da a mostrar Kadosh Baruj Hu en el número 42? El número 42 nos está mostrando que en cada jornada siempre hubo una oposición. Una oposición como Kadosh Baruj Hu les quería traer el maná, se los trajo. Les trajo la Torah, les trajo agua, les trajo no enfermedad, sino salud. Les trajo vestido, les trajo todo. En todas esas jornadas siempre Kadosh Baruj Hu les traía una provisión, una protección, pero los Benei Israel, ¿qué es lo que hacían? Era una constante murmuración, una constante oposición, no solamente con Moshe, sino últimamente con Kadosh Baruj Hu. Un rechazo, el 6 por 7. Entonces, nos estamos viendo aquí, y nos estamos dando cuenta cómo el número 42 nos está dando a ver, no solamente en la Torah, sino en historia, en profecía. Y no quiero entrar mucho en Revelación y en Daniel, porque es una profecía muy profunda, o sea, porque se tiene que mostrar para que entendamos. Pero lo que le quiero decir es que no solamente tomó caso en lo que es en nuestros padres, sino también en historia, en profecía. Esos 42. También algo que les quería traer. Cuando uno en la Torá dice que el que cometía un homicidio, ¿qué es lo que tenía que pasar primero? Antes de ir a la ciudad de refugio, ¿dónde tenía que ir primeramente? Tenía que ir a una de los lugares de refugio. Pero allí no solamente decía el Cohen, oh, tú mataste a alguien accidentalmente, vente. ¿Dónde tenía que pasar primeramente? Tenía que ir a ¿dónde? A la corte. Tenía que ir a la corte primeramente antes de decidirse, porque no solamente dice, no solamente iban a creer eso, tenían que traer, ¿cómo se dice? Evidencias, tenían que traer testigos, tenían que traer, por ejemplo, si había un testigo, o el padre o la madre o la familia, entonces tenían que traer para estar seguro que esa persona había cometido esa muerte accidentalmente. Y si no lo era, ¿qué es lo que iba a pasar? Muerte, dice la Torah. Si estaba mintiendo, una por mentir y otra porque había cometido un homicidio a una persona y no era accidentalmente. Ahora, quiero traer
Aquí en la gematría de Miklat es 40, 100, 30 y 9, que nos da 179. 179 más 179 es 358. Y esta es la misma gematría y de hecho aquí lo pueden mirar si ustedes quieren. Ahí está la gematría reducida y también regular. Ahí está la gematría. Y aquí no solamente da lo que es shuv, que es retornar, sino también está trayendo lo que es Mishnah, que es una persona que había sido ungida, y ese era el Cohen Gadol. ¿Okay? También es Mashiach, que también es ungido. También era Yisrael, y acordémonos lo que es Yisrael, que es el capítulo 1 de Yoshea, o Yoshea, acerca del reinado del norte y el reinado del sur, acordémonos. También está hablando acerca de, ¿qué más? De Capar, un lugar donde la persona tenía que ir a vivir. O sea, en esta gematría está dando ver varios conceptos. Pero no solamente eso. Ya de último quiero mostrar esto rápidamente. En el sendero correcto que Kadosh Baruj Hu nos ha mostrado, si la persona era homicida accidentalmente, aquí tenía que hacer, los Lewin tenían que hacer algo que era su trabajo, y el trabajo era de enmendar a la persona que había cometido un error, y era de enseñanza de Torah. En esa enseñanza de Torah, ellos le tenían que enseñar a la persona a volverse de nuevo, o sea, a volverse a Kadosh Baruj Hu, aunque era un acto accidental, pero ahí estaba por un tiempo para aprender Torah también. ¿Qué es lo que dice en Devarim 6:25? Y será ¿cómo dice en sus versiones? Rápidamente. ¿Alguien me lo puede leer? Y será justicia, dice, ¿verdad? Muy bien. Esa es la versión regular. Vamos a ver lo que es en el paleo hebreo. Y será el sendero correcto para nosotros si tenemos cuidado de seguir todos los misbots. Y sabemos que es misbot en el paleo hebreo, ¿verdad? Direcciones. Delante de Yahweh, nuestro Ser Supremo, como Él nos ha mandado. Ahora, quiero llevarlos aquí. Ya de último. Lo quería hacer compacto pero directo, esta parashá. En el camino, cuando una persona había cometido un accidente, una muerte accidental, esta persona se encontraba aquí, en un camino. ¿Cuál es qué letra es esta en el paleo hebreo? ¿Cómo empieza la palabra Sadek? ¿Con qué letra? Sade. Sade. Muy bien. ¿Y qué es lo que parece la palabra esta? Como un camino que da. Un camino que da a dos diferentes lugares. Esta persona que había cometido un accidente, o sea, una muerte accidentalmente, la Torah dice que él tenía que ir a esa ciudad, pero en el Talmud dice que había un letrero que decía Miklat, Miklat, ciudad refugio, ciudad refugio, y esta persona tenía que decidir de irse para allá o irse al otro lado. Y esta palabra Sadik nos da a ver qué esto significa. Si ustedes miran
para dónde va esa letra. Decide a donde uno está, o sea, donde uno quiere ir. Nos da la pauta a seguir cuál es la opción que uno quiere. ¿Quiere ir a recibir refugio, Torah, o quiere irse para el otro lado? ¿Qué es lo que dice en Yeshayahu ya para terminar? Paraos en los senderos y mirar cuál sea el sendero correcto y andar por él. Eso es. La persona sádic va a seguir el sendero correcto que es de la Torah. Shabbat Shalom.